Vivimos momentos solemnes, hermanos. Y así como hay cuánta gente que está mirando la situación política mundial que está ocurriendo actualmente, cuánto más el pueblo de Dios tiene que estar más que despierto para conocer los tiempos y que estemos preparados también. El propósito, hermanos, de esta lección que vamos a estudiar, una bendición que alcanza a la semana, tiene como propósito, como adventistas del séptimo día, queremos ser claros también, vamos a hablar del sábado. Hay muchos amigos que pueden pensar, bueno, otra vez el sábado, y no hay otro tema. No, hermanos, es hasta que logremos ver lo que Dios quiere que miremos en el Antiguo Testamento en particular, y especialmente cómo se aplica esta lección para los tiempos de convulsión, de tumulto político que se está viviendo actualmente. Quiero decir, hermanos, en primer lugar que seamos cuidadosos respecto de los movimientos que está haciendo el actual presidente de este país, como para afirmar cosas que todavía no sabemos del futuro cercano. El acercamiento que él tiene con iglesias cristianas, buenas relaciones, y entonces muchos suponen que en ese acercamiento pues es posible que ya veamos la inauguración de leyes religiosas restrictivas. De acuerdo a la profecía, esto va a ocurrir, aunque no sabemos cuándo. Por otro lado, en el área política, lo que acabamos de escuchar, hermanos, así como esos misiles que cayeron en un país, en Siria, el Moab, la madre de todas las bombas, es el significado de esa palabra. En Afganistán se habla de Corea. Y hermanos, no sabemos si esto traerá el inicio de una guerra. Para no alarmar y decir guerra mundial, yo no quiero pensar en eso. Nosotros somos más religiosos, cristianos, que políticos. Lo cierto es que en este tiempo de convulsión que hay, ahí es donde tenemos que reflexionar y mirar el rostro del Señor y decir: Señor, ¿tú me quieres enseñar algo? Y hermanos, el sábado es el momento, el concepto, la doctrina, el contenido del sábado es lo más adecuado en este tiempo, y voy a contar por qué. Déjenme que lo ilustre. Es más fácil seguir parábolas. Recuerden que era el método de Jesús. Y la ilustración que voy a traer, para que así luego veamos la fuerza de los textos bíblicos, es el caso de obtener la licencia de manejo. ¿Cuántas personas pues desean tener su licencia, su carnet de manejar y moverse libremente? Y me dirijo especialmente a aquellos que no tienen su licencia, o incluso nosotros que la obtuvimos, nos costó dificultades y bueno, ya tenemos la documentación y podemos manejar libremente. Pero sirva esta ilustración. Una persona puede moverse en la semana. Recuerden que el tema de hoy es una bendición que alcanza a la semana, que se extiende a la semana. Uno puede moverse en la semana manejando, lunes, martes, miércoles, pero no tiene la aprobación hasta que tenga su licencia. De modo que si lo detienen por allí y no tiene su documentación, ustedes saben, viene la pena. Multas, depende de la gravedad del caso, hasta puede recibir sanciones mayores. ¿Sí? Entonces la persona, pues, si bien puede manejar muy bien en la semana, sabe que necesita tener esa documentación. Y por lo tanto debe pasar por el Departamento de Vehículos y Automotores, lo que acá llamamos el DMV. Entonces cuando pasa por el momento de la prueba, allí es donde está esperando ser aprobado por el agente, el oficial, el inspector que le va a acompañar en el manejo. Conocí el caso de una amiga, ya sexagenaria, ya era mayor la señora, y no lograba obtener su licencia de conducir, porque se ponía nerviosa. Su esposo le decía: cálmate, es fácil, hasta los jovencitos, todo, yo sé, pero... Y no podía. Y probaba la primera, la segunda, tercera vez, no había caso. Y no sé, finalmente se obtuvo su licencia, es decir, su permiso para manejar. ¿Sí?
Ok, el punto es que teniendo el permiso, uno siente, yo ya acá tengo mi certeza, yo puedo moverme, manejarme en la semana, porque ya obtuve de esta gente la aprobación para manejar. Queridos hermanos, algo similar pasa con el sábado. Podemos hacer cosas en la semana, pero cuando llega el DMV del sábado, si no lo atravesamos, no sirve lo que hicimos en la semana, si es que se capta. Dios puso un tiempo que lo santificó en la misma creación, 24 horas, que no hay forma de evitar pasar por ese tiempo. Lógicamente hay personas que querrían ver ejemplos en el Antiguo Testamento antes de la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí, en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, en fin, los grandes hombres de la antigüedad, ejemplos de la guarda del sábado. Y no obstante, aunque no hay un ejemplo explícito, sí hay pistas para mostrar algo que es lo que quiero compartir. Recordemos el ejemplo de pasar por el DMV o el departamento de automotores, como lo solemos llamar en español, y allí entonces cuando se pasa se obtiene la aprobación y ya yo estoy bien, puedo manejar, tengo mi autorización. Todo ser humano tiene que pasar días en la semana, solo que Dios puso el séptimo día y hay formas y formas de pasar esas 24 horas. Tanto que podemos no tener la aprobación de Dios al atravesar esas 24 horas, porque hacemos cosas que Dios no quiere que se hagan, que explícitamente Él las menciona como prohibidas. En Isaías 58 Él dice: si lo venerares al sábado, no hablando tus palabras, no buscando tu voluntad, no andando en tus propios caminos, entonces te deleitarás. Entonces ya durante la semana yo podía hablar mis palabras, buscar mis caminos, hacer mi voluntad, pero llega ese tiempo del DMV, permítame el ejemplo, el departamento del automotor, ahí ando con mi vehículo, y ocurre que ahí el inspector de tránsito cuando me dice, no, tú no apruebas. Yo les confieso, hermano, cuando me tocó a mí pasar la prueba de examen de manejo, tuve problemas. El examen escrito lo pasé, ya la hice. Y entonces vino el examen de la prueba, del manejo en sí. Hasta 3 veces, ¿verdad? Ok. La primera, no la pasé. La segunda, no la pasé. ¿Pero qué tiene? No la pasó. Entonces mis amigos me dicen, mira, vete a otra parte porque me parece que en ese lugar son racistas. Fue lo que me dijo. A ver si en otra parte, en otro departamento de automotor, ahí tú. Y así fue. Fui a otra parte, acá en este país. Y ya la tercera y vencida. Pues sí, allí finalmente, ya pasé. Ok, acá está la licencia y cargarla. Así pasa, mis hermanos, cuando atravesamos día lunes, martes, y llega el sábado y no la pasamos. Ese es el punto. Ok, no la pasamos porque usted lo dice, pastor. No, porque Dios lo dijo en la creación. Abrimos pues el primer texto en Génesis. El capítulo 2, hermanos, textos que son sumamente conocidos. ¿Cuántas veces no lo habremos leído? Busquémosle siempre profundidad de significado en la palabra de Dios. Para eso está la Biblia. Génesis capítulo 2, desde el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y esta parte, mis hermanos, en español tres palabras, y lo santificó. Si esto lo pudiéramos erradicar, vamos a seguir la propuesta de algunos que les molesta esto. Ok, saquémoslo, a ver si podemos. No hay forma, no hay manera. Está puesto. Duele. Claro que sí. Pero es orden de Dios. Él lo santificó y de remate pone el ejemplo de Él. Porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dio el ejemplo. Único ejemplo hasta que aparezca claramente en la ley de los 10 mandamientos en Éxodo 20, aunque en el maná de Éxodo 16 ya aparece el ejemplo de la guarda del sábado. Y si algunos piden ejemplos, que yo quiero verlo a Abraham, quiero verlo a Isaac,
Con este alcanza, basta y sobra. Es Dios el que pone su ejemplo. Tiene que ser claro. Por lo tanto, mis hermanos, al hablar del séptimo día, hablemos del primero, segundo, tercero, hagamos lo que queramos. Es el ejemplo que usé del vehículo. Manejo y no tengo la licencia, hago lo que quiero, mientras no choques. Pero tarde o temprano tienes que pasar por el DMV, por el Departamento de Automotor, el séptimo día. ¿Y quiénes lo pasan y lo aprueban? Es cuando Dios dice, háganlo así como yo quiero, lo santifican. ¿Se entiende la ilustración? Por lo tanto, qué importante es prestar atención, que en este tiempo de tanta convulsión política, recuerden que aunque al comienzo se mencionó ejemplos graves de movimientos políticos que está dirigiendo este presidente, el actual acá de este país, y que no somos políticos, acá no se va a hacer una bandera política, ni promover alguna cosa política. No es nuestro negocio, no es nuestra misión, sino exaltar la palabra de Dios. Y es que en este tiempo, donde cada cual atraviesa lunes, martes, miércoles, llega el séptimo de la semana. ¿Qué hacemos? Y Dios quiere dar la aprobación, porque hermanos, no hay forma de sustraernos a pasar el tiempo del sábado. Atravesamos cada día, domingo, lunes, martes, jueves, viernes. Y si alguien no quiere el sábado, a ver cómo le hace para saltarse y pasarse al domingo, del viernes al domingo. No hay forma. Por lo tanto, es como el manejo. Yo manejo toda la semana, pero tarde o temprano me cacha allí la policía, me dice, no, está en infracción. A ver, denme los papeles. Y ya troné. Pero es aquí, mis hermanos, lo que queremos mirar ahora, en los ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a ver casos donde el tema del tiempo y una palabra en particular que vamos a rastrear, nos va a mostrar que esta gente sabía usar su tiempo. Y entonces de allí inferimos que desde un mandamiento que Dios dio en la creación, que lo santifiquen, hasta que aparece en Éxodo 16, una mención clara de la guarda del sábado. En ese arco de tiempo, desde la creación, Adán y Eva, hasta Éxodo 16 y el maná, vamos a ver, mis hermanos, ejemplos que quiero rastrear con algunos grandes personajes de la antigüedad. ¿Qué pasó con su tiempo? ¿Sí? Bien, vamos entonces, primeramente, a buscar Éxodo capítulo 16. Abramos pues Éxodo 16. Miremos cómo Dios se va a expresar en el capítulo 16, también en el 15 aparece una expresión semejante. En el versículo 28, leemos el 27 como contexto. Éxodo 16, 27 y 28. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día, a pesar de la prohibición, a recoger y no hallaron. Y Jehová dice a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Noten que el Señor da por sentado que esta gente debía guardar algo que todavía no había sido revelado claramente en el monte Sinaí. Pero Dios espera que le obedezcan. ¿Obedecer qué? Nos lo va a decir también capítulo 15, versículo 26, donde revela mandamientos. Y ahí, hermanos, revela el sábado. ¿Hasta cuándo no quieren obedecer mis mandamientos? Si dije esto, háganlo. 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, 15:26, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjense el 25 al final. Allí les dio estatutos, ordenanzas, allí los probó. Es decir, Dios daba mandamientos y luego les dice, ¿hasta cuánto no quieren obedecer lo que yo les doy? La pregunta es, ¿será que en este tiempo, donde están las 70 palmeras allí de este lugar donde se encontraron, y luego en el monte, camino al monte Sinaí, allí cuando el maná, allí dio el sábado?
O sea, que allí es donde creó el sábado. Esto viene desde el tiempo. Pero quiere gente que lo escuche. Bien, vamos a ver esa gente, hermanos. Voy a invitar a que miremos en el libro de Génesis, capítulo 35. Y la palabra clave que yo les invito a que consideremos es la palabra altar. Cada vez que se hace un altar, Abraham lo hizo, Isaac lo hizo, Jacob lo hizo. Es la manera en que el hombre va a adorar, no yendo a un lugar, una montaña, entonces ese es el lugar sagrado, si en algún momento comentamos eso, o que producido un evento como un fuego, allí hay que adorar porque es la forma en cómo Dios quiere que se le obedezca. No, al hacer un altar, allí uno da tributo a Dios, pero el altar incluye algo. Voy a invitar. Capítulo 35, versículos 1 y 2, y veremos otros, del capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjense, hermanos, la reacción de Jacob cuando recibe la orden de hacer el altar. ¿Cuál es? Quitar la idolatría. Van de la mano. Hacer altar a Dios es purificarse, quitar cosas feas que ofenden al Señor. Lo leemos a continuación. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. En otras palabras, al encontrarse con Dios en ese altar, ¿por qué, hermanos, el altar de Betel? A ver, tratemos de imaginarnos. ¿Qué pasó en Betel? A ver, hermanos, voy a invitar a que vayamos a Génesis 28. Miremos ese momento muy especial, tierno para Dios. Y es que un hijo temblando ve a Dios en la visión, en el sueño que él tiene, y hace pacto, y después se olvida. A ver, miremos, Génesis 28. Versículo 16. Desde el versículo 10 va a aparecer la historia de la aparición de Dios en aquel sueño, famoso sueño de la escalera. Omitimos, pero nos quedamos con el 16 en adelante. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense, hermanos, empieza bien él, es lo que Dios quisiera, que tengamos miedo, no ese terror, ¿sí?, sino un temor reverente que lleva ¿a qué? A la obediencia. Una persona cuando entonces tiene ese temor de Dios, va a obedecer. Bien, lo que leemos acá. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Allí es cuando va a ser de ello un altar, al derramar aceite. Va a ser una oración, un momento de encuentro con Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primeramente. E hizo Jacob voto, eso es lo que Dios quiere, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios no se olvidó de este voto. El hombre estaba muy sensibilizado, con miedo, con el plan de hacer un pacto con Dios. Dios lo escucha, lo acepta. Pero hay aquí que después de esto, los sinsabores de la vida. Acá el texto nos cuenta cómo Jacob llega finalmente a su familia, su parentela política, y el suegro Labán que se aprovecha. En fin, conocemos todo ello. Raquel, Lea, la historia de estas dos mujeres, cuántos hijos que tienen ambas mujeres. Pero entonces en el capítulo 35, 1 y 2 que leemos otra vez, Dios quiere encontrarse con ese hombre, y permíteme la expresión, con ese hombre y su primer amor, Betel.
El hombre que allí tembló, hizo un pacto solemne, que quiero ese hombre otra vez, porque ese hombre se me perdió. Problemas con el suegro, con las dos mujeres, peleándose entre ellas, cuántos hijos, problemas y con los cuñados, de la abundancia de animales, etc. Quiero ese hombre que yo lo conocí. Y entonces Dios le dice estas palabras de capítulo 35, 1 y 2. Leemos otra vez. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Te acuerdas de tu primer amor? Que ya estabas temeroso. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos que sufrir situaciones para que nos humillemos ante Dios? Y esta fue una. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quítense los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos. Entonces, hermanos, el hecho de estar en comunión con Dios y crear un altar, ¿qué implica? Limpiarse. Esta es la razón por la que Abraham se caracterizaba por ser un hombre limpio cuando él hacía sus altares a Dios. Y limpio, hermano, significa limpio el lunes, el martes, el miércoles, y llegado el séptimo día, de una orden que venía de la creación, él lo atravesaba también, limpio. Miremos el versículo 3 del capítulo 35. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 7 ahora. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Volver a las raíces, decimos nosotros, o usando otra expresión, volvamos al tiempo de nuestro bautismo, de nuestro primer amor. ¿Se entiende? Quizás un poco mejor. Y hermanos, cuando estamos en ese primer amor, cuántas cosas lindas que hacíamos para el Señor. Pero transcurrido el tiempo, pues nos aflojamos. Típica conducta errónea, humana. Bien, en el caso de este hombre, escuchó claramente: vete a Betel, y él mismo decide quitarse los dioses. Vamos ahora, hermanos, a ver entonces, ahora sí, con este concepto, a ver a Abraham. Génesis capítulo 12. Y entonces la bendición que se extiende a la semana. ¿Se entendió, hermanos, el concepto que si fuimos aprobados por el DMV, ya tenemos la licencia y manejamos tranquilamente en la semana? ¿Sí? Bueno, así lo mismo. Si estamos en paz con Dios en el sábado, que es su mandamiento, donde depende de mí, en la semana hago lo que quiero en cuanto a... Él mismo dice, haz tus obras, pero llega el sábado, vas a hacer las mías. Y la persona que atraviesa, hermanos, allí ese tiempo tan especial y decide aceptar el desafío con Dios, Dios entonces le prospera el resto de la semana. Así pasó con Abraham. ¿Por qué Abraham fue rico? Porque en el altar que él hacía, quitaba a sus dioses, las cosas feas, y no se cuentan cosas feas que él traía. No. Sí, los altares que él hacía, que eran la prueba de que el hombre estaba limpio, que atravesaba allí todo mandamiento de Dios. Y Dios lo prosperaba y grandemente. Leemos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Muy oportuna expresión para indicar la gente mundana que rodeaba a Abraham. La misma expresión va a aparecer con Lot. Miremoslo, hermanos, y si Lot logró ver lo que Dios estaba revelando. El Espíritu nos tiene que decir que hay problemas con la gente que nos rodea y nos adecuamos a ellos. Aparece en el capítulo 13. Miremos. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda ella de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, que tenía parecido con el huerto del Edén, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Y lo que viene, hermanos, es la parte más importante de este capítulo. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué hacía Lot allí? La pregunta es, ¿hacía altares? No se menciona. En cambio de Abraham, sí. Vamos, capítulo 12, versículo 6 al final, nuevamente. Y el cananeo habitaba entonces en la tierra. 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra donde mora el cananeo. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mis hermanos, recuerden, de acuerdo a Génesis 35, 1 y 2, ¿qué implica hacer un altar? ¿Qué abarca? Muy bien, quitar las inmundicias, quitar los dioses, eso es. Y hermanos, este es Abraham. Y al quitar las cosas feas que hay, ahí es cuando en tiempos modernos debemos quitar las nuestras. Y una de ellas es que en cada día Dios nos da libertad. Mira, haces cosas feas, lo aguanto, lunes, martes. Llega el sábado, ya no se puede, ya es demasiado. Hacer lo que uno quiere. Y también no sea malo. Es más, es posible que lunes, martes, miércoles no se hagan cosas malas necesariamente. Y llegado el sábado, tampoco se haga algo malo. Pero no obstante, se tiene desaprobación de Dios. ¿Por qué? Que aunque no se haya hecho cosa mala el lunes, martes, miércoles, y el sábado tampoco se hizo cosa mala en sábado. ¿Por qué la desaprobación? Porque hay un mandamiento en Isaías 58. No hables tus palabras, no busques tus caminos, no busques tu voluntad. Y hermanos, ¿quién puede sustraerse a eso? Por eso es tan importante entender el valor del sábado, que entendido y cumplido, la bendición se extiende a la semana, porque entendemos cuál es la relación que tengo con mi Creador. Es sumisión, obediencia, es recato, a Él me debo. ¿Cómo puede ser posible que seamos, en algunos casos, como los fariseos, hipócritas, que el sábado estamos bonitos, pero llega el domingo, lunes, martes y volvemos a ser diablos otra vez? No, eso no puede ser. Al contrario, ahí en sábado es cuando en mi comunión con Dios, Dios me dice, hijo, yo te observo en la semana, tú tienes tus ojos cómo andas mirando, tienes tu imaginación en lo que andas pensando, tienes tus planes en lo que estás haciendo. Yo te digo, tú lo tienes que cortar. Porque hermanos, en el sábado hay una retención de la voluntad. Dios dijo, Isaías 58, no hables tus palabras, cállate, te voy a hablar yo. No busques cállate, no busques tu voluntad, te voy a revelar la mía. No andes en tus caminos, te voy a mostrar los míos. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, yo me tengo que frenar para que Dios me hable. Pero si en la semana no me freno, Dios me aguanta, el sábado ya no. Por eso, hermanos, vemos en Isaías 35, 1 y 2, la importancia de, al crear altares, hay que limpiar la cosa fea. Y este es el ejemplo de Abraham y aún de Isaac, que haciendo altares mostraban que eran gente limpia, sumisos, que estaban dispuestos a escuchar y a obedecer a Dios. Leemos más. Capítulo 2, estamos allí. Versículo 8. Luego se pasó de allí, habiendo hecho un altar previamente, a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿A dónde él iba, hermanos? Era estar en paz con Dios. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, como consecuencia de la experiencia tenida en Egipto, con el faraón allí, el rey de Egipto, y su esposa. Y Abraham era riquísimo, versículo 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Esto es seguir permaneciendo limpio. Esto implica, hermanos, el altar. Hacer una promesa, un pacto con Dios, un encuentro, quitar los ídolos.
Y uno de los ídolos modernos que tenemos, ¿cuál es? El individuo no es malo. Acordémonos, hermanos, del joven rico, que él no tenía pecado en sí, que no, como nos lo cuenta el Evangelio en Mateo 19, que hasta que Jesús lo amó, mirándolo lo amó, porque describía el tipo de conducta que tenía. Pero había algo en él, hermanos, que no lo hacía agradable a la vista de Dios. ¿Qué era? La no sumisión, la no sujeción, la no entrega, el no rendimiento, el no postrarse, es retener. Y llega el sábado, hermanos, no hay forma de pelearla. Dios lo dice: no busques tu voluntad, no hables tus palabras, no andes en tus caminos. Hermano, no hay forma de pelearle, decirle: Señor, yo quiero hacer mi voluntad. No hay manera. Ya te di 6 días, este séptimo no. ¿Se entiende? Qué importante que es. Por eso en este tiempo, reitero, de tumulto político, hace falta, es tan importante que los hijos de Dios, en lugar de temer que si las bombas y que se viene represalia de estos países de Oriente para este país, por la forma en cómo se está conduciendo la política, y andamos con miedo, aún nuestros hijos, si van a explotar la bomba y si ellos van a morir, mis hermanos, vayamos más allá, hay un Dios que está mirando todo y controla todo. Y a veces decimos: está bien, pastor, usted es muy espiritual, pero yo no quiero que maten una bomba a mi hijo. Por supuesto que nadie quiere. Pero Dios, que está por encima de todo ello, está mirando a ese hijo cuando hay una oración intercesora de una mamá, de un papá cristiano, que piden por ese hijo que está metido en el conflicto. Y que lo que más importa, y es que en lugar de que le caiga o no la bomba, es que la mente de ese hijo se abra a esa voluntad de Dios y a su mandamiento. Y cuán pocos son los que van abriendo su mente de lo que Dios dijo en la creación. Yo lo bendije al sábado y lo santifiqué, los dejé separados y reposé, di mi ejemplo. Y el hombre lo olvidó, lo tiró por el suelo y hacemos del tiempo lo que queremos. Ese es nuestro más grande pecado visible que tenemos, a pesar de que haya cosas meritorias en los seres humanos, buenas, lindas personas, nadie va a discutir eso. Esa actitud que tenemos de no rendirnos, de postrarnos ante Dios. Y el sábado no hay manera de evitarlo. Por eso, hermanos, al mirar estos ejemplos de Abraham, tan bonitos, y por qué Dios lo prosperaba, ¿sabe por ello? El hombre se sometía a Dios, y Dios le daba bendición tras bendición. Miremos más, capítulo 13 ahora. Versículo 15 en adelante. Leemos el 14 también. Dios se revela a Abraham. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, porque si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y hermanos, Dios no le pide que haga tienda, es a Abraham a quien se le ocurre. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Es su señal de gratitud por un lado, de sumisión por el otro, de estar allí escuchando a Dios y obedecerle, y con el altar renovar un pacto en el cual, ¿qué más, hermanos? Hay un pacto por el cual yo me someto a Dios, y ¿qué más? ¿Con qué completamos? Y quito mis dioses. Quito aquellas cosas feas que me agradan, que me acompañan, que de carne que soy, pues me gusta, que lo miro, que lo oigo, que lo huelo, que lo toco, en fin, cosas carnales, cuántas veces pecaminosas. Al hacer el altar, entonces hago un pacto: Dios, ayúdame para ser firme, dame fuerza para vencer contra mi propia debilidad y estar bien delante de ti. Pero hermanos, al decir bien, lunes, martes, cuánto más cuando llega el séptimo día, donde Dios dice: ese es mi día, no me lo toques, ese es mi día. Yo te di los otros días, haz lo que tú quieras. Y en el pacto, hermanos, hago lo que puedo allí, pero llega el sábado con más razón.
Génesis capítulo 26. Vamos a ver ahora en el hijo del patriarca. Así es, hermanos. Además de esto, de ser el centro del pacto de los 10 mandamientos, el contenido, la esencia, el mensaje que trae es que el tiempo no es nuestro. Y es un mensaje que hoy por hoy es lo que más urgente estamos necesitando los cristianos. Que se nos diga, párale, corta. Tienes 6 días, llega el sábado, no puedes avanzar haciendo lo que tú quieres porque Dios lo santificó desde la creación. Capítulo 26, versículo 2 en adelante. Y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, como extranjero, no te mezcles con ellos, sé distinto. Acordémonos, hermanos, cuando el texto decía que el cananeo habitaba en la tierra y Abraham no se mezclaba, en cambio Lot sí. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos allí entonces a su papá tan obediente. ¿Cómo no lo iba a hacer Isaac? Fijémonos en el versículo 23 en adelante. La construcción de un nuevo altar por parte de Isaac. Y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo, que era tu papá. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y hermanos, otra vez, siempre asociemos, cuando se edifica un altar, ¿qué más hay? ¿Qué hay de consecuencia? Quitar los ídolos, si los hay. Es una promesa, un acuerdo que se hace con Dios. Quitar los ídolos, estoy en paz con Dios. Fíjense, hermanos, cómo viene la prosperidad cuando hacemos ese tipo de pacto, un acuerdo por el cual entonces renunciamos a nuestras cosas carnales para que Dios nos guíe. Miremos la prosperidad ahora. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Jusat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya juramento ahora entre nosotros, porque a ti Dios te prospera. Claro, hermanos, ese es el mensaje que tenemos que dar nosotros también. Cuando estamos en paz con Dios, hacemos el altar. Y en nuestros hogares, hermanos, qué mejor que altar el que podemos hacer en nuestros propios hogares, aún con nuestros hijos. Cuando nos arrodillamos, oramos y llevamos un culto de familia. Y que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios, porque papá y mamá están hablando ellos. Si ambos son creyentes, con más razón. Y si no, uno de los líderes allí, que sea el creyente, que hable. Y especialmente se quiten los dioses. Y Dios, luego de ello, da la bendición. Al punto que atrae a otros que están mirando de afuera. Vemos que Dios está contigo. Y entonces lo que sigue. Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Sí, hermanos, este es el objetivo de un hijo de Dios que irradia luz, porque está cumpliendo los mandamientos de Dios, porque decidió botar sus ídolos, y al obedecer los mandamientos abarca a todos, hermanos, y el sábado en particular. Si alguien dice, pastor, aquí no está el sábado, recordemos, está en la misma creación, allí está el dedo directo de Dios, la huella digital de Dios, de la yema, ahí está. Génesis capítulo 2, del 1 al 3, ahí está. Y si queremos ver cómo distinguirle las huellas digitales, en el versículo 3, clarito. El ejemplo de él por el cual santificó ese día.
Y con eso alcanza, basta y sobra. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda la gran lección. Yo te doy 6 días para que hagas tus obras. Llega el 7º, ese es mi día. Y vas a hacer lo que yo te pido que hagas. Y una de las primeras cosas es, si hacemos un pacto, me haces un altar, conversamos y me botas tus ídolos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Queremos hacerlo? Yo quiero invitar a los hermanos que están escuchando y mirando también en la distancia. Este es el planteo que nos da la palabra de Dios acerca de la guarda del día del Señor, del sábado. Por eso una bendición que se extiende a la semana. No temer las potencias y las bombas y cuánta cosa muy grave y muy triste que amenaza nuestro planeta. Es temer más bien que hay un Dios que está observando, que quiere que se le cumplan sus mandatos, y este que está absolutamente olvidado. Es el tiempo en que lo recuperemos, que lo pongamos en alto. Allí la huella digital de Dios es mucho más importante que el dedo de un presidente cuando él da el gatillo. No, el dedo de Dios importa más. Esa es la señal. Y en esa huella digital, ahí clarito Dios dijo que Él puso el ejemplo para santificar ese día y ponerlo aparte para que el hombre pueda cumplirlo como Dios quiere que lo cumplamos.